Hola. Te invitamos esta noche a viajar con nosotros para conocer los misterios de uno de los descubridores más influyentes de la historia. Su aventura abrió los confines del mundo conocido, ampliando el horizonte de toda la humanidad. Nos referimos a Cristóbal Colón, el supuesto descubridor de las Américas. Si vienes en este viaje, esta noche podrás descubrir algunos secretos desconocidos del famoso navegante. El viaje continuará a la búsqueda de símbolos. Símbolos perdidos llenos de trascendencia. Nuestro especial invitado nos dará todos los datos. Estas son las intenciones de esta emisión de hoy. Disponte a disfrutar de los misterios de este mundo nuestro. Ahí están nuestras intenciones. Volamos hasta las Islas Canarias, concretamente hasta Gran Canaria, a descubrir un lugar que hace poco nos asombró. No os perdáis la segunda hora. El maestro Enrique de Vicente llega con algunas claves de nuestro mundo. El símbolo perdido lo titulamos. Ya veréis qué interesante. Y para el primer capítulo, para el primer viaje, nos vamos hasta las Islas Canarias para aprender algo más de ese personaje que todavía sigue en el mundo de la leyenda. Y saludamos a Francisco Javier Puello Abril, nuestro primer invitado. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente, licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares y profesor tutor de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria. Y además estás en un sitio fabuloso que es el Museo de América, que fue uno de los descubrimientos que he hecho este año. Fíjate que me ha costado en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, soy el colaborador de la Casa de Colón y bueno, estaba dando una exposición y allí tuve la fortuna de encontrarte y poder hacer una visita por el museo, que fue fantástico. La fortuna fue para mí, el haberos encontrado y sobre todo ver ese lugar que ya te digo, yo no sabía que Colón había parado en alguna isla, pero no en Gran Canaria y tanto tiempo. Sí, estuvo en Gran Canaria los 4 viajes que hizo, estuvo entre ellos, en el primero, el segundo y en el cuarto, y sí, estuvo bastante tiempo. De hecho, en el primero de ellos pues tuvo que parar casi un mes por esta zona para arreglar los barcos antes de salir para allí. Se había estropeado el timón de la Pinta y tuvo que cambiar las velas. Y bueno, tuvo que pasar por aquí, por Las Palmas de Gran Canaria, o sea, desensigando por Las Palmas, pero estuvo por aquí y nosotros muy contentos de ser una isla colombina, evidentemente. Claro. El Museo Casa de Colón es porque él vivió en esa casa mientras se mantuvo en la isla. No, el Museo Casa de Colón es un organismo que depende del Cabildo. ¿Sí? Y se llama Casa de Colón porque realmente lo que es la casa del gobernador. Y se mantiene en la memoria de que Colón pasó por allí, pues se dice Casa de Colón, pero realmente es la casa del gobernador. Vale. Y en los años 50 del siglo XX, pues el Cabildo lo que hace es tomar la disposición de hacer un museo pues que te recoja la figura de Cristóbal Colón y los contactos de Canarias con el otro lado del Océano Atlántico, ¿no? Que es más o menos lo que he visto tú en el museo. Ya te digo que creo que no solamente yo, no voy a decir el nombre, algunos otros que sabían mucho de historia, pero Colón estuvo aquí. Yo no lo sabía y fue un descubrimiento que me lo contaras, Javier, y por eso quiero que hoy nos des a conocer un poco más la historia de este personaje tan increíble. Dime otra cosita, ¿hay un barco o la representación de la parte de dentro de un barco? No sé cómo se llama. Sí, bueno, nada más entrar en el museo está dividido en 3 pisos. La parte de abajo es la América precolombina, la parte central es la parte de Colón y la parte de arriba es como el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Las Palmas y demás, ¿no? Pero justo nada más entrar a mano izquierda, pues el visitante es como si de repente te entraras en la parte interior de uno de los barcos de las carabelas de Colón, creo que en este caso es la Niña, ¿no? Yeah. Y eso para el visitante pues es pegar un saltito y meterte de repente pues como hace 4 siglos, ¿no? Es
es algo interesante, y el ver la cara de la gente en ese momento cuando entra, pues es muy curioso. Hacer un viaje. Es muy llamativo. Un viaje en el tiempo. ¿Y qué parte es la? No sé cómo se llaman, no son los camarotes, sí, ¿no? es la parte del camarote. El camarote. Donde está la Colón, es la parte de atrás de la popa, es el castillo de popa, una reproducción de una parte del castillo de popa. Vale. Más o menos ahí, para que se vea un poquito y entren en historia de lo que es el museo. Vale, pues ahí está nuestra recomendación. Si queréis dar un salto en la historia y conocer parte de cosas que son bastante desconocidas, como la presencia de Colón en esas islas, ir a ese Museo Casa de Colón. Y ahora, si nos acompañáis, nos vamos de viaje con Javier Puello a conocer más datos de este hombre de leyenda. Javier, quiero que escuches esta introducción junto a nuestros oyentes, ¿vale? Y vamos navegando con el capitán. Muchas gracias, Miguel. Pocas figuras históricas han sido tan controvertidas y ofrecido tantos rasgos ambiguos como la del navegante que llamamos Cristóbal Colón, pese a que no nació con ese nombre. Es reconocido como el descubridor de América, aunque él nunca lo supo y desde un punto de vista estricto no lo fue realmente. Su verdadera identidad, su lugar de nacimiento, su origen nobiliario o plebeyo, sus estudios, sus aventuras de juventud, se han prestado a numerosas disquisiciones y debates entre biógrafos e historiadores. El estudio comparado de diversas documentaciones permite asegurar que el futuro navegante nació en Génova y que tal hecho debió de ocurrir entre el 25 de agosto y el 31 de octubre del año 1451. Se le dio el nombre de Cristóforo y fue el primer hijo del matrimonio formado unos 5 años antes por Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. La familia estaba asentada en la Liguria desde por lo menos un siglo atrás, aunque sus miembros siempre fueron campesinos o artesanos sin medios de fortuna. El propio Domenico parece haberse trasladado desde Quinto a Génova alrededor de 1429 para aprender el oficio de tejedor. Apenas tenía Cristóforo edad suficiente cuando ayudaba ya a su padre en sus sucesivos trabajos como quesero y tabernero, o lo acompañaba en viajes de negocios a Quinto o Savona. Era un chico despierto e inquieto, pero no consta que hubiera seguido ningún tipo de estudios. Lo que verdaderamente le atraía era el puerto, los relatos de marineros, las naves que llegaban de tierras lejanas. Génova era un importante centro del comercio marítimo y no le costaba mucho al joven Colombo enrolarse en los barcos de las grandes compañías navieras de la ciudad que realizaban diversos itinerarios mercantiles por el Mediterráneo. Así aprendió en la práctica sobre cubierta el oficio del mar. Este es el comienzo de la historia de este personaje apasionante. Conozcamos algo más. Para ello nos ayuda nuestro invitado, Javier. ¿Está bien contado? ¿Estás de acuerdo con lo que hemos...? Sí. Sobre el origen de Cristóbal Colón hay multitud de libros, artículos, más menos estudios, más menos biografía, y la verdad es que es un tema apasionante. ¿Y de dónde era al final? ¿Genovés, como se decía? Buena pregunta. Es curioso, pero si cualquiera va a ver, por ejemplo, el libro de historia del almirante de Hernando Colón, hay una frase que yo siempre la tengo más o menos por ahí, y siempre la repito de vez en cuando, que es: Hernando de Colón, o sea, su propio hijo, dice que como la mayor parte de sus cosas fueron obradas por algún misterio. Entonces siempre hay una especie de nube que está por encima de la figura de Cristóbal Colón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es la más aceptada históricamente por los historiadores que han estudiado la figura de Cristóbal Colón. Pues sí, que es que nace en Génova o en Saona o en la Puerta de San Andrea, por ahí,
entre el 25 de agosto y el 31 de octubre de 1451, es más o menos lo que está aceptado, ¿no? Pero a partir de ahí hay cantidad de teorías más o menos interesantes, desde que Cristóbal Colón, pues te digo, era gallego, sí, yo te iba a decir, andaluz, gallego, aragonés, menorquín, catalán. Sí, mallorquín, catalán, que está últimamente bastante en boga, hasta francés, inglés, y una de la gente también, me acuerdo de un artículo, era que incluso era americano, o sea, que había nacido en América y había vuelto y por eso se sabía el camino, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Sí, ya digo, hay más o menos teorías. La más rigurosa, evidentemente, la más aceptada es que nace en Génova. Incluso él mismo, cuando él hace un mayorazgo, que es darle pues toda la herencia, por decirlo de alguna forma, a su hijo principal, por decirlo justamente de alguna forma, él dice que es genovés, italiano, ¿no? Y Diego de Colón, por ejemplo, cuando va a ingresar en la orden militar de Calatrava, le preguntan de dónde era su padre y él tiene que decir que de Saona, cerca de Génova. O sea que más o menos el ámbito más o menos está más o menos claro, está más o menos de esa zona, vamos. De vez en cuando vamos a poner musiquita, como estamos con esa garganta que tenemos ahí, así bebes un poquito de agua y sí, ¿vale? Tengo un poco cascadilla, sí. Vale. Al principio no estaba interesado en el mundo de, como hemos contado en esta pequeña biografía, ayudaba a su padre, ¿no?, en una serie de oficios, hasta que de repente empieza a ir al puerto y le entra el gusanillo de la mar, ¿no? Pues Génova, y es que Génova en ese momento es trascendental. Estamos en el Mediterráneo y es un trasiego continuo de barcos, de mercancías. Es importantísimo la navegación, ¿no? Y es lo que tiene al lado. Y evidentemente pues le pica el gusanillo, ¿no? Principio parece ser sobre 1461, 1465 es cuando empieza a hacer las pequeñas navegaciones que más o menos han hecho antes en el audio, sobre unos 14 años más o menos, ¿no? Uh-huh. Y es donde empieza ya él a ir aprendiendo el saber náutico, que es un saber náutico que es sobre todo práctico, o sea, que es el día a día y ver cómo se hacen las cosas, más que ir a una escuela a aprender. Vale. Empieza a meterse el gusanillo, como te digo, de la mar. ¿Y cómo va evolucionando su vida? No quiero que me cuentes todavía, bueno, lo de los viajes, lo vamos a ver en la segunda parte. Pero hace unos cuantos viajes antes del descubrimiento me decías que había estado trabajando como esclavista, cogiendo esclavos en África. Es que esa es el segunda parte, porque la primera es en el Mediterráneo, donde se va a curtir, por decirlo de alguna forma, aquí hay hábitos y capacidades que luego le van a preparar para sacar el máximo provecho cuando se enfrenta al Atlántico. Uh-huh. Y es que en el Mediterráneo hasta el 76 más o menos, que es cuando entra en Portugal, pues se lo recorre de arriba abajo, él mismo lo dice, de Quíos, Túnez, Cerdeña, con diferentes casas comerciales como los centuriones y los mineros, ¿no? Pero en ese momento incluso hay varios historiadores que dicen que posiblemente tenga una pequeña actividad corsaria en el Mediterráneo, que era más o menos también lo lógico, ¿no? Pero en el cual ¿Corsario qué significaba? Perdóname aquí. Corsario, pues te cuenta que como es pirata. De corso. Es algo parecido. Tienen diferentes estados que le dan unas cartas que son las patentes de corso para que esos barcos que tienen su bandera pues pueden actuar contra otros barcos de otras nacionalidades. Entonces, pues es más o menos una especie de corsario que es diferente que del pirata, por decirlo de alguna forma. Y ya en el 76, en 1476 es cuando ya entra en Portugal. Y es interesantísimo, en este momento es cuando se le acelera la vida de una forma impresionante. O sea, además es curioso cómo entra, porque hay una batalla naval entre un corsario francés que se llama Couillon y los portugueses contra unas naves genovesas en las que iba Cristóbal Colón. Le hunden el barco y tiene que alcanzar la costa a nado. Y esa es la forma de desembarcar en Portugal. Y a partir de ahí entra en contacto con los portugueses y en el 76, ese mismo otoño, viaja a Inglaterra. Y en diciembre lo tenemos en Londres. Sí. Y de ahí pasa a Bristol, a Irlanda. Y en el 1477 él viaja a la isla de Thule, que es Islandia. O sea que, fíjense, en un par de añitos se ha recorrido ya parte del Atlántico, pues la parte importante. Y él incluso se da cuenta de que es una fecha mala para ir por la zona de Islandia, porque todo el mundo cree que en esa época el mar está congelado, y él incluso hace una postilla de que se podía navegar y pudo ir a la isla. O sea que es algo que está documentado, ¿no?
Y ese mismo año, en el 67, se casa, que es algo importantísimo, con Felipa Moni de Perestrello, que es aquí es donde un punto interesante, porque esta señora pertenece a una estirpe noble. Portuguesa. Sangre hidalga. Portuguesa. Sí, portuguesa, en Lisboa. Y es que la figura de Colón parece que está siempre en el momento preciso, en el punto justo. Esta señora era hija de un descubridor de las Madeiras, de Porto Santo, el capitán Natario de Porto Santo. Y cuando él se casa con ella, hace viajes a Porto Santo. Y ahí, luego lo contaremos después, realiza unos descubrimientos interesantes, pero ya es aceptado, entre comillas, como portugués, y empieza a viajar hacia abajo, porque la expansión portuguesa es hacia abajo de África, intentando circunnavegarla para llegar a la parte de la India y demás, y lo que hace es ir hasta el Golfo de Guinea, va a San Jorge de Mina, y lo que hace ahí, evidentemente, pues es el tráfico esclavista. Cogían a esclavos negros en Jorge de Mina, en Guinea y demás, y los llevaban a los mercados en Lisboa, en Portugal, para venderlos, muchos de ellos, ¿no? Y va cogiendo pues un dominio de toda la navegación por el Atlántico que es impresionante, ¿no? ¿Y lo hacía como capitán o era uno más a bordo? Pues posiblemente fuera una cosa mixta, o sea, una vez podía ser el capitán, pero también iba enrolado en diferentes barcos. Eso es una documentación no queda suficientemente claro. Ya. Espacio en Blanco esta noche descubriendo algunos datos para mí desconocidos y misteriosos de Cristóbal Colón. Ya veréis qué sorprendente. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Seguimos antes de contaros más datos de este personaje, de su vida. ¿Cuándo empiezas a ver que hay algo más lejano oeste, como me tienes por aquí puesto? Eso es muy muy interesante, porque claro, la figura de Cristóbal Colón, cuando se estudia, si es que no te pica el bichito y quieres ampliar un poquito más, siempre se estudian los 4 viajes hacia América, ¿no? Pero claro, Cristóbal Colón no de repente se despierta un día y dice, ya sé cómo me tengo que ir, sino que es un proceso más interesante y un poquito más largo. Antes acabamos de decir que se casa con Felipa Moni de Perestrello. Uh-huh. Y esta señora, cuando Colón va a vivir a casa de la suegra, tal como suena... Vivir a casa de la suegra. A casa de la suegra, tal y como suena, sí. La cual ve que las aficiones de Cristóbal Colón se parecían a las de su marido. Y entonces, es algo también curioso que recogen todos los historiadores, le lega una especie de mapas y escritos y instrumentos que se habla del padre de su mujer, de Felipa Moni Perestrello, que se llamaba Bartolomé Perestrello. Y ahí empieza a picar la curiosidad. Y sobre todo cuando pega el salto a Porto Santo, a casa del hermano de Felipa, Diego, que encima es el gobernador también de la isla, ahí empiezan a ver que hay ciertos indicios de que hacia el oeste hay algo. Y esa parte es interesante. Es interesante porque de repente cuentan que con las diferentes mareas en diferentes momentos en las islas, en Azores, Madeira y demás, pues llegan elementos extraños, llegan cosas de otro lado. Es decir, la corriente, que es la corriente del Golfo, que es uno de los grandes secretos de Cristóbal Colón, pues arrastra pues maderas, pinos, pero también arrastra maderas labradas, incluso canoas. ¿Qué me dices? Sí. Y ya más importante, incluso cadáveres de gente que tiene los rasgos físicos pues un poquito diferentes, pero es que parece ser que por allí hay algo. Eso también es interesante. Cristóbal Colón, déjame que empieza a dar un poquito una vuelta, un pasito atrás con algo que nos has contado, cómo se sitúa en Portugal, y ya nos lanzamos a seguir viajando con el almirante. Este es el Espacio en Blanco, esta noche viajando con Colón. Sigamos conociendo algo más de su historia. En sus primeros años de marinero,
Hablaba con los pilotos de vientos y corrientes, leía las cartas marinas y ensayaba el uso de los instrumentos náuticos. A los 20 años ya era un buen marinero. Tras su probable alistamiento en una expedición de la Armada Ligur a la isla griega de Quíos, que formaba parte de los dominios genoveses, en 1476 Cristóforo se embarcó en una flotilla comercial con destino a Flandes. Pero a poco de atravesar el estrecho de Gibraltar, un suceso providencial cambiaría la vida del joven Colombo. Era el momento en que portugueses y franceses apoyaban a Juana la Beltraneja en la lucha por la sucesión de Castilla, y navíos de guerra galos atacaron sin mayor razón que el bucanerismo al convoy genovés. Hundida su nave, Cristóforo alcanzó a nado la costa lusitana. Poco después se encontraba instalado en Lisboa como agente de la importante casa naviera Centurione, armadora de la flotilla atacada. Allí cambió su nombre por Cristóbal y su apellido por Colomo o Colom, mientras se le reunía a su hermano Bartolomé, también marino e interesado en cartografía. A partir de ese momento, Cristóbal Colón comenzó a soñar y diseñar el ambicioso y desmesurado proyecto que habría de obsesionarlo toda su vida: descubrir una ruta más corta y segura a las Indias navegando hacia Occidente. Sigamos con más datos de esta historia. Ahí estaba, Javier, un poco ese extracto que tú nos habías contado de que llega a Portugal. Pero ¿por qué cambia el nombre y por qué ese empeño en ocultar un poco su pasado? Sí, ¿por qué? Es curioso, lo hace en Portugal cuando llega, y también lo hace en Castilla, o sea, cuando le pasa a Castilla también castellaniza su nombre. Pues buena pregunta, es lo que comentaba al principio, parece que oculta algo, o parece que tiene que esconder algo, si no cede la razón, ¿no? Había un historiador muy importante de Colón, Taviani, que decía que Colón nunca contaba más de la mitad de la verdad a alguien, y siempre se reservaba algo, ¿no? Y quizás, pues ahí entran muchas teorías, ¿no? En que hay algunas, quizás las más reiteradas, ¿no? Que tuviera familia judía, y que por eso él escondía su verdadero nombre, o que había pasado ya dice, ¿no? Que en esos momentos en que estaba en el Mediterráneo había luchado contra las flotas aragonesas y que no le veían bien, entonces en ese momento que estuviera al mando de la monarquía. Entonces hay varias teorías, pero realmente no hay ninguna que digamos ciertamente que pueda ser esa, ¿no? Siempre se mantiene en el misterio, y quizás sea uno de los grandes alicientes del personaje, ¿no? Que queda siempre un poquito en el aire. Bebe un poquito de agua. Le vemos instalado ya en Portugal. Sabe por esas islas donde ha estado Azores y Madeira que algo tiene que haber más allá, porque llegaban cadáveres y otra serie de restos. Tiene unos mapas, ya cuenta con alguna ventaja, ¿no, Javier? Sí, claro. Incluso Hernando Colón, su hijo, en ese momento de la historia de Almirante, dice que se iba acalorando cada vez más y se iba informando de otros viajes y navegaciones que hacían los portugueses. Y es en este momento cuando es el momento más o menos científico, por decirlo también de alguna forma, y empieza a investigar las corrientes, las mareas, hacia dónde pueden ir, y sobre todo hay una figura que es Toscanelli, empieza a leer el Mago Mundi, y lo que se da cuenta es que posiblemente el mundo sea esférico, que recoge también teoría de Toscanelli, y que si navegas hacia el oeste, lo que vas a llegar es, evidentemente, hacia la zona de Zipango, Japón, China y Asia. Las Indias. Hacia las Indias, que es donde realmente está el mercado en este momento, donde está en ese momento la fuente de riqueza, que es donde quieren ir las diferentes monarquías
porque hay que recordar que el Mediterráneo, con la conquista otomana, la caída de Constantinopla en 1453, pues se bloquea, ¿no?, esa parte. Entonces están buscando desesperadamente una vía alternativa para llegar hasta ahí, ¿no? Y él empieza a ver que eso que es factible, que se puede hacer. Pero de aquí es donde entra un punto interesante, que es la famosa teoría del piloto anónimo. Ahora nos la cuentas. Venga. Piloto anónimo. ¿Quién era este personaje? ¿Dónde aparece? ¿En Cádiz o...? Huelva, por ahí. Huelva. Cuéntame la historia. Cuéntanos la historia. Sí, bueno... ¿Estás a gusto? No te preguntaba. ¿Estás a gusto con nosotros? Estoy muy a gusto. Muchísimas gracias. A ti. Yo soy un gran seguidor de tu programa, o sea que aquí yo siempre voy a estar a gusto. Tío inteligente. Muchas gracias. Mira, el piloto anónimo es algo que recogen también muchas teorías, muchos historiadores, y sobre todo porque es que se cuenta un cronista que es Gonzalo Fernández de Oviedo, en la Historia General Natural de las Indias, incluso Fray Bartolomé de las Casas en la Historia de las Indias. Y dicen que había una carabela que salía de España con mercancías y vinos que posiblemente fuera hacia Inglaterra, y que hay un temporal tremendo que la desarbola y la va empujando con las corrientes y las mareas hacia el oeste, y que al cabo de un par de meses llega a una especie como de islas, que son las Antillas, que varias de las cuales van reconociendo durante ese momento, y que sobre todo les llama la atención que la gente va desnuda. Gracias a la carga de ese navío, la tripulación puede subsistir, y tras cargar leña y agua proceden al retorno. El retorno parece que es más complicado y tardan unos 4 o 5 meses, y las penalidades van siendo tan importantes que al final van muriendo por el camino, y que quedan pues unas 3-4 personas, incluida el piloto del barco. Y aquí es donde empiezan a diferir las versiones. No sabemos si esto se lo cuentan a Colón en Madeira, si se lo cuentan en Puerto Santo, en Cabo Verde o en las Azores, o se lo cuentan al padre de su esposa. Y el padre de su esposa, la documentación que hay, la de Colón, ¿no? Es lo que empieza a fabularse. También tenemos que tener en cuenta que en este momento se hacen los pleitos colombinos, que es que, viendo todas las atribuciones impresionantes que le habían empezado a dar Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, con las capitulaciones de Santa Fe, ese almirante, virrey, gobernador general de las islas y territorios por conquistar, la 10ª parte del beneficio de todas las mercancías, poderes jurisdiccionales tremendos, lo que intentan hacer la monarquía, en este caso los Reyes Católicos, es intentar demostrar de alguna forma que ese territorio ya había sido descubierto y empezar a quitar determinadas atribuciones a Cristóbal Colón. Entonces, quizás es parte de leyenda, parte de verdad, pero evidentemente pues nunca lo vamos a saber. Pero es una teoría que es bastante interesante. También se dice, Javier, que él sabía, quizá por esos otros mapas que hay por ahí más míticos, Piri Reis, etcétera, que había algo más allá de esos mares, ¿no? Sí, bueno, aquí cuando se dice que Colón sabía dónde iba, pues él creía que sí. Y ¿llevaba algún mapa para demostrarlo? Pues sí, llevaba una serie de mapas, incluido el de Toscanelli. Toscanelli le envía un mapa con una carta que es lo que recogerá luego Martín Behaim en 1492, que es el mismo año que él puede emprenderle el viaje, ¿no? Y es eso, el mundo es esférico y se puede ir hacia el oeste, hacia la India. Lo que pasa es que tiene un error de cálculo brutal. Se creen que el mundo es como 3-4 veces más pequeño de lo que realmente es, porque les falta todo un continente, ¿no? Uh-huh. Y del Piri Reis hablaremos, porque ese sí que es interesante. Hablemos. El mapa de Piri Reis. Hablemos. Bueno, pues el mapa de Piri Reis es una parte. ¿Paramos para que bebas un poquito de agua? No, estoy bien, no se preocupe. Vale. Me contaste la otra vez que tú lo habías visto en persona. Sí, pero no digas nada. En el Palacio Topkapi, en Estambul. Impresionante, tiene que ser impresionante el mapa. Bueno, pues es de 1513 y es una parte de un mapa que sería mucho más grande, ¿no? Una piel de gacela. Y aquí lo interesante es que aparece más o menos lo que se ve es el Océano Atlántico, con una serie de islas y de territorios, pero que continúa un poquito hacia abajo
y empieza a doblarse porque la piel de la gacela también le hace que no tenga que irse hacia la derecha y se crea como la continuación de América del Sur. La cuestión es saber qué parte de América del Sur estamos viendo y de dónde viene todo esto. Y es que el propio mapa tiene anotaciones por los laterales y cuando van a traducirla, pues lo que te cuenta de un lateral tenemos otra fuente de conocimiento, es que en 1501 parece ser que la flota turca captura un barquito español en el Mediterráneo occidental y uno de los prisioneros había viajado en los 3 viajes con Colón a las Indias y llevado una especie de serie de copias de los mapas de Colón. Y de esa forma fortuita, Kemal Reis, que es el tío, creo que es de P. Reis, accede a una documentación de primer orden en un momento concreto, que es 1501, en el cual los mapas de ese momento eran el secreto de Estado mejor guardado. Uh-huh. Y entonces el mapa de P. Reis es uno de los documentos más importantes para ver lo que es la forma que había tenido, la forma que dibujó Cristóbal Colón esos nuevos descubrimientos. O sea, es algo que es tremendamente curioso. Por un lado tenemos los mapas de Cristóbal Colón se pierden, o no sabemos dónde pueden estar, pero una copia o el dibujo de esos mapas aparece en un mapa turco de 1513 que va a desaparecer en el tiempo hasta, creo que es el principio del siglo XX, que se vuelve a descubrir. O sea, es un testigo temporal impresionante de un momento concreto. Yeah. Y ahora, aparte, el mapa tiene muchas cosas más que ahora empezaremos a hablar de ellas seguro. Vale, seguro. Juan de la Cosa, ¿qué pinta en todo esto? Y como has dicho, en aquel tiempo los mapas eran secreto de Estado, ¿verdad? El que tenía un mapa de este tipo tenía un gran tesoro. Sí, evidentemente. Es que era la información con la que jugaban las monarquías y su expansión atlántica. Y de ahí la importancia luego los tratados, el de Cáceres Toledo, evidentemente, las Budas y demás, porque lo que hace Portugal y los reyes católicos es dividirse el mundo a partir de un paralelo, ¿no? Pero bueno, el de Juan de la Cosa es el mapa del mundo, además se llama, ¿no? El de 1501 es un inmenso pergamino que está color de la tinta, es precioso, que está en el Museo Naval en Madrid, y ahí recoge otra vez el viaje, ¿no? Las experiencias que tenía Juan de la Cosa con Cristóbal Colón. Tenemos que recordar que es el piloto de la Santa María, el primero de los viajes que iba con Cristóbal Colón, y lo que hace es recoger todo ese conocimiento, pero que Cristóbal Colón, el problema que tiene es que para él esa parte es la India. Entonces, por ejemplo, que Cuba sea una isla, para él realmente es un problema. Para Juan de la Cosa no, pero por eso dibuja pues Cuba como si fuera una isla. Pero es que si nosotros o cualquiera va a ver el mapa de Juan de la Cosa, se va a dar cuenta que justo en el tramo que supuestamente Colón cree que es el paso hacia la India, lo que dibuja Juan de la Cosa para tapar esa zona y no meterse más en problemas es un gran San Cristóbal que está cruzando al Niño de la bala o de la orilla, ¿no? Y está justo dibujado en esa parte de ahí, ¿no? La verdad es que son documentos importantísimos, muy interesantes y que desgraciadamente quedan muy poquitos, ¿no? Y luego, pues, yendo otra vez al P. Reis, es muy interesante sobre todo las discusiones que hay sobre el mapa, y en la parte de abajo, que bueno, supuestamente tiene muchos artículos que dicen que es la Antártida lo que se ve de abajo, pero en épocas anteriores, ¿no? Con la retirada de los hielos. Y ahí hay varias teorías también, ¿no? Quizás la más acertada sea que no es esa parte, sino que es la zona de Venezuela y de Brasil, más que la Antártida, ¿no? Pero siempre queda ahí, un pozo que es interesante, ¿no? Que se le puede dar mucha vuelta. Desde su primera salida, Don Quijote había deliberado ir en algún momento a Zaragoza. El Quijote del siglo XXI. ¡Señor! Dramatización sonora. ¡Don Quijote! ¡Señor Don Quijote! Una obra imprescindible en edición de lujo, con las voces de nuestros mejores actores y la producción de Radio Nacional de España, con la colaboración de la Fundación BBVA. En estos árboles están ahorcados. Ya está a la venta El Quijote del siglo XXI, la mejor adaptación sonora del clásico universal de Cervantes. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
con Miguel Blanco. Sigamos con la historia de este personaje tan increíble que guardaba parte de su vida en el misterio. Pasa de Portugal a España, convence a los reyes católicos e inicia el viaje. El primer viaje en 1492, ¿no? Convencido de que llegaba a las Indias, pero unos cuantos días antes parece que tiene problemas en el barco, ¿no? Se le empiezan a amotinar, están cansados los marineros y dice, uff, ¿no? Sí, bueno, el viaje es muy interesante, sobre todo cuando salen de La Gomera, que es el último territorio que tocan, que pertenece a las Canarias. No salen de La Gomera y son, pues si mal no recuerdo, son casi 34 días de navegación. Uh-huh. Y 34 días de navegación, son 2 carabelas, una nao, son casi 88 personas que se van a adentrar en el océano Atlántico, y llega un momento que parte de la tripulación, este tío de pelo blanco está como una regadera y aquí nos lleva una muerte segura. Y aparte tiene que tener en cuenta que incluso el propio Cristóbal Colón tenía una doble cuenta de las leguas que iban haciendo durante todos los días. ¿Doble cuenta? Doble cuenta. Por un lado dicen que sería una doble cuenta de máximos y mínimos, pero también es verdad que lo que hace es, imagínate si tú recorres 40 leguas, pues él tiene más o menos el cálculo de lo que ha recorrido y le dice al resto del barco que han recorrido pues 30. Y todos los días va quitando como leguas, ¿no? Si nosotros hacemos la idea de lo que es el viaje y tenemos en cuenta lo que es la comida y la bebida, va a llegar un momento que es el punto de no retorno. Es decir, hasta ese momento yo me puedo dar la vuelta, aunque los vientos, los alisios no me lo están permitiendo, sino que me están empujando hacia adelante poco a poco, ¿no? Pero el marinero, hasta ese momento, él se puede dar la vuelta. Llega un momento que lo que hace Colón es cuando la gente se da cuenta que han pasado el punto de no retorno un poquito más allá de lo que realmente es, con esa doble cuenta, pues evidentemente la gente se empieza a enfadar un poquito, por decirlo de alguna forma. Bien es cierto que ven continuamente aves, hay cosas raras que ven también, ven un trozo de un mástil y también ven hasta un aerolito. ¿Aerolito? Noches, un aerolito, sí, un aerolito que era una especie como de meteorito, pero que lo ven perfecto, muy cerca, que era por la noche, y dicen que era una especie como de racimo de fuego. Y sale en el diario. Y lo que te contaba, son casi 34 días, esto es como me vas a permitir la publicidad un poco, aunque sea un poco rara, una especie de Gran Hermano para la bestia. Y llega un momento que evidentemente producen descontentos, murmuraciones, y llega un momento que va a haber un motín. Y ese motín, los primeros descontentos, intenta aplacarlo Cristóbal Colón, más o menos bien, pero llega un momento que hay un motín en que tienen que intervenir incluso los hermanos Pinzones, Martín Alonso Pinzón y Vicente Ñáñez Pinzón. Y la forma que tiene que convencerlos el propio Cristóbal Colón, y sale en el diario, es que les enseña un mapa. Sí. Les enseña un mapa y les dice que más o menos sabe dónde va a ir, y está basado, evidentemente, se cree en Toscanelli, y que más o menos a 750 leguas a partir de las Islas Canarias pues tocaría en tierra, en Zipango, en las islas que hay por ahí alrededor. Y esa es la forma que tiene de aplacar más o menos el motín. Aunque Martín Alonso Pinzón lo que decía es que tenía que ahorcar a unos cuantos y se acababa el problema, ¿no? Pero bueno, realmente no lo ahorca, sino que es un poquito más diplomático. Más diplomático, sí. Y les dice que en 2-3 días que estén tranquilos, que iban a tocar tierra. Y en 2-3 días tocan tierra, en San Salvador, en Guanajaní. Entonces, o este hombre tiene una suerte espectacular, o realmente sabe dónde va. Yo creo que no sabe dónde va, sino que tiene una suerte espectacular, pero también, evidentemente, pues con la tecnología que él tenía de la época, entre comillas, sabe cuáles las corrientes y los vientos necesarios tanto para ir como lo más importante para la vuelta. Como dices, conocía, o se supone que conocía esas corrientes, y se dejaba arrastrar desde las costas de África casi hasta Brasil o Venezuela, Cuba, esos lugares, ¿no? Sí, en medio del Océano Atlántico lo que tenemos es la corriente del Golfo,
y los vientos alisios que salen desde Canarias van soplando y te llevan hacia la parte, y para la vuelta, que es lo más importante, no puedes volver por el mismo sitio, sino que te tienes que subir un poquito hacia arriba y la corriente del Golfo te trae. Y ese es realmente el grandísimo secreto que tenía Cristóbal Colón, que él sabe cómo tiene que volver, porque lo que hacían los portugueses cuando se metían por África hacia el sur, era lo que se llamaba la vuelta portuguesa, se metían en el Océano Atlántico y las corrientes lo volvía a subir, y lo que hace es aplicar todo ese conocimiento que él ha ido poco a poco adquiriendo en esa zona, en Azores, Madeira, en Cabo Verde, y evidentemente pues es un marino práctico al máximo, pero evidentemente que es espectacular. Espectacular, porque lo que es el descubrimiento de América, evidentemente el descubrimiento es para toda Europa, pero sobre todo es abrir unas vías comerciales, una vía de ir y de volver, ¿no? De los vikingos y demás. Es que la parte de descubrir es un poco ya bastante más dura, ¿no? Allí había gente. Eso te iba a preguntar, ¿no? Se dice que él fue el descubridor de América, pero antes habían estado los vikingos, quizá los templarios, ¿verdad? Sí, bueno, los vikingos lo tenemos claro, pues incluso por análisis de ADN que se han hecho de gente de la zona de próxima a Groenlandia y por ahí, ¿no? Y de templarios sí que incluso hay algunos hallazgos por la zona de Brasil y demás, pero sí tiene un poquito más, entre comillas, por los historiadores, un poco más polémico, ¿no? Pero evidentemente descubrir lo que él descubre, que evidentemente cree que va a descubrir, que va hacia las Indias, lo que descubre es un nuevo mundo, pero para las monarquías europeas. Tenemos que tener en cuenta nuestra concepción eurocentrista del asunto, que es que incluso los reyes católicos y la monarquía de Portugal se reparten el mundo con bulas y con tratados. Tenemos que tener en cuenta el espíritu de la época, evidentemente. Ya, no nos vamos a meter en eso, nos quedan 4 o 5 minutitos, veo que tu garganta está ahí a puntito, no te queremos cansar mucho más. No, al revés. Dime una cosita, la teoría de la Tierra pezonoidal, ¿esto qué es? Suena un poco raro, pues, pezonoidal. Sí, la teoría de la Tierra pezonoidal, pues tenemos que tener en cuenta que, lo voy a decir un poquito más rápido, en el tercero de los viajes, al final es un fracaso, porque lo que él está buscando es una vía para llegar a la zona de la India, ¿no? A la zona de la India, Japón y Zipango, ¿no? Y él en ese viaje lo que hace es tocar la desembocadura del Orinoco. Sí. Y entonces él cree que ha descubierto el paraíso terrenal. Y para él es impresionante esa zona. Incluso la zona, hay una especie de olas que se van formando entre lo que es el agua dulce, la desembocadura de toda la parte del Orinoco, Amazonas y demás, con el mar. Incluso hay un momento en que incluso un poco más llegan a volcar el barco. Entonces él lo que cree, la forma de justificarse es que de repente la Tierra no es redonda, sino que hay un pequeño pezoncillo, así la teoría pezonoidal, que sobresale hacia afuera de la Tierra, y ahí está el paraíso terrenal, y están los 4 grandes ríos, que son los que forman la parte de los océanos, ¿no? Esa teoría, pues evidentemente, pues la escribe y la manda a los reyes católicos, y posteriormente, pues a cabo de unos cuantos meses es relevado del cargo por parte de los gobiernos en la española y demás, ¿no? Pero es interesante cómo intenta moldar lo que está viendo con su práctica a una teoría geodésica concreta, ¿no? Y se inventa eso, la Tierra pezonoidal. ¿Es un nombre de Colón o eso lo habéis puesto los historiadores? No, está así tal cual. De hecho, lo tengo por aquí. Aquí está. Dice: la forma de una pera que sea toda muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota redonda y en un lugar de ella fuese como una especie de pecho de mujer, y que esa parte es el pezón, es la más propicia y cercana al cielo donde estará el paraíso. Interesante. Casi terminando. Me contabas cuando estábamos en el museo, no sé si era un cuadro o algo, que tiempo antes de que Colón hubiera teóricamente descubierto América oficialmente ya estaba una fecha por ahí puesta. No me acuerdo de eso. Lo que sí que me acuerdo era, hablando de la capitulación de Santa Fe, que hay una frase que se dice: las tierras que tienes que descubrir por las tierras que ha descubierto. Esa es una frase que da origen a varios malentendidos, ¿no? Yeah.
pero esa parte sí que no me acuerdo. Me la habré inventado yo. Casi a punto de terminar. Conocemos toda la historia, le hicieron virrey, se hizo muy rico, nombraba muchas más veces. Hace poco hicimos un programa con Carlos Canales y Miguel del Rey hablando del oro de España, y decía que Colón nombraba 160 veces el oro y a Dios le nombró 4, 5, 6, 7 veces, poquitas veces. Se dio cuenta de que había mucha riqueza ahí, pero eso es otro capítulo de la historia. Murió, ¿y dónde está enterrado Colón? ¿Dónde están los restos? ¿En Santo Domingo? Esa es una pregunta espectacular. ¿Dónde está enterrado Cristóbal Colón? Pues la historia es un poco larga, pero bueno, lo voy a resumir todo lo breve que pueda. Él muere en Valladolid en 1506 y en 1509 su hijo Diego se lo lleva a la Cartuja, en Sevilla. Uh-huh. Y en ese mismo procedimiento, pues imagínense una persona que ha muerto en 1506 como tiene que estar en 1509 y tienen que descarnarlo. Descarnarlo es que tienen que quitarle todas las partes blandas del cuerpo. Uh-huh. Y tienen que dejarlo, pues evidentemente nada más que los huesos, y los meten en una cajita. Posteriormente, en 1537, María de Rojas, que es la esposa de su hijo Diego, dice que tanto el almirante como su hijo querían estar enterrados en Santo Domingo. Y lo que hace es trasladar esos restos, esas cajitas, a Santo Domingo y enterrarlas en la catedral, ¿no? Pero aquí viene la historia. Posteriormente, España pierde en guerra con Francia en la isla de la Española, y lo que tienen que hacer en 1795 es buscar los restos de Cristóbal Colón, cogerlos y llevárselos a Cuba. ¿Cuba? A Cuba. A la catedral de Cuba. ¿Qué pasa en Cuba a finales del siglo XIX? Se vuelve a perder. Y entonces tienen que volver otra vez a buscar los restos de Colón y trasladarlos de Cuba a Sevilla, a la Catedral de Sevilla. En ese traslado, en unas obras en la Catedral de Santo Domingo, en 1877, dicen que encuentran otros restos, una caja de plomo con los restos de Cristóbal Colón, con lo cual tenemos ya 2 cajas, y 2 restos, una en Sevilla y otra en Santo Domingo con restos de Cristóbal Colón, ¿no? Pero es que hasta incluso en Sotheby's, en la casa de subastas, se han subastado restos de Cristóbal Colón, porque lo que hacían era que cada vez que iban trasladando los huesos, pues esos polvitos y esos restos que había, era identificarlos, la gente los cogía y se los iban pasando a altas personalidades. O sea, imagínate que tenemos a Colón en varios sitios además, ¿no? Pero bueno, lo que se suele decir es que está, o bien está en Sevilla o bien está en Santo Domingo. Hace poquito, creo que fue en el 2006, 2005, no me acuerdo bien la fecha, lo que hicieron fue abrir los restos que había en Sevilla, y se encontraron con la sorpresa, que no es una sorpresa, sino que ya estaba en los documentos cuando se hacían los traslados, es que había muy poquitos restos en esa caja. Hay como 150 gramos. Wow. Es el 10% del esqueleto de una persona. Ya. O sea, casi nada. ¿Dónde estará el resto? Casi nada. ¿Dónde está el resto? Pues posiblemente esté en Santo Domingo. Se hicieron análisis de ADN mitocondrial de esos restos y coinciden con los de la familia, con el hermano y con los hijos de Cristóbal Colón, ¿no? Incluso en análisis antropológicos forenses por la Universidad de Granada, había un fragmento de la mandíbula en el cual había una pequeña huella de cuchillo, o sea, de la descarnación que había sufrido ese cadáver, o sea, que incluso cuadraba con la historia. El problema es dónde está el otro 90% del resto de los restos de Cristóbal Colón, ¿no? Pues posiblemente estén en Santo Domingo, pero también hay algunos en Nueva York, en Pavía, incluso en Londres, en pequeños huesecitos que se hacían y que se regalaban para hacer estas esculturas, y era que la gente hiciera suscripciones populares para poder hacer las esculturas de los diferentes centenarios del descubrimiento de América. O sea, que está enterrado por todo el mundo, por decirlo de alguna forma. El misterio de Colón que le acompañó hasta su muerte. Francisco Javier Puello Abril, nuestro compañero hoy, que nos ha llevado
por este viaje para conocer datos de Colón. Ha sido un placer. Gracias por el esfuerzo, a pesar de cómo tienes la garganta. Y yo emplazo e invito a nuestros oyentes. De hecho, cuando vuelva a la isla quiero volver a montarme en ese viaje en el tiempo en la casa de Colón. Seguiré estando contigo, con vosotros. E invito a nuestros oyentes a que conozcan esa casa de Colón. No sé si hay una forma de contacto tuya o para que conozcan más la casa. A la Casa de Colón tiene página web, www.casadecolón.com, tiene Facebook, tiene Twitter, y ahí pueden encontrarlo. Y a mí, pues, me quieren encontrar, mandar un correo al programa de Espacio en Blanco y me ponen en contacto conmigo, me lo reenvían a mí sin ningún problema. Seguro que sí. Francisco Javier, ha sido un placer, Javier, estar contigo esta noche. Gracias por el esfuerzo, gracias por la visita, gracias por las atenciones que recibimos. Gracias por ser oyente del Espacio en Blanco también. Muchísimas gracias a ti y a continuar con el programa, porque es de un fan como soy yo, pues qué te voy a decir. Gracias a invitados como tú. Saluda a los compañeros del museo y a tu familia. Un abrazo, nos vemos prontito. Muchas gracias. Hasta prontito. Un abrazo. Desde el Museo de Colón en Las Palmas, pasar a verlo si estáis por las islas, veréis qué sorprendente es. Hemos tratado de descubriros algunos de los misterios del almirante, de su vida, de sus viajes y de su muerte. Ojalá hayáis disfrutado de ello. Ahora tenemos que hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. En la segunda hora nos espera un maestro. Enrique de Vicente, nuestro compañero con las claves de nuestro mundo, el símbolo perdido, lo hemos titulado. No os lo perdáis, tiene algunos detalles, algunas informaciones que pueden ser útiles para este futuro que nos espera. Nos vayáis, enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional y aún queda mucho espacio en blanco. Pasó la actualidad, es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. El espacio en blanco se vuelve a abrir hacia esos misterios que están ahí fuera y buscamos respuestas en tu compañía. Una nueva hora tenemos por delante y las gracias a todos por seguir conectados. Es un placer estar juntos pasando este tiempo de verano y llenando todos juntos este espacio en blanco. Y para esta segunda hora llega un maestro del misterio. Os dejamos con él y con algunas claves de nuestro tiempo y de nuestro mundo. Ya veréis qué interesante. Saludar a nuestro invitado, como decíamos, un peso pesado en estos temas, compañero don Enrique de Vicente. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, como siempre, Miguel, encantado de estar en Espacio en Blanco. Qué placer que estés con nosotros de nuevo. El placer es mío, ya lo sabéis. Acabas de llegar de... Bueno, y aclara que lo del peso es solamente virtual. Sí, ¿Vale? Eso es, el peso pesado es solamente virtual. Eres una de las personas que más tiempo llevan estos temas. ¿Por qué, Enrique? ¿Cuántos años? Bueno, no sé si quieres decirlo. Muchos años, Miguel. Bueno, casi me... No, yo ya llevaba desde que era un niño, tú también, pero no nos conocíamos. Tú eres un poquito más joven que yo. Pues mira, desde los 12 años. Sí. Y claro, cuando hablo de los 12 años, estoy hablando de los años 60. Desde un momento, digo, muy metido en los temas, desde un momento en que descubrí que había una cosa que se llamaban platillos volantes. Lo que ahora se llaman ovnis. ¿Te llamó la atención eso? Uy, no es que me llamó la atención, es que dije, ¿qué? ¿Existe esto, lo que yo he leído en los tebeos? Y me puse a investigar rápidamente el tema. Entonces ahí empecé a leer una serie de libros pequeñitos que había por aquella época y bueno, ya me fui fascinando por eso. Leí 2 libros pequeños, pero para mí eran 2 enciclopedias que se llamaban El fin del mundo y el año 2000 según las profecías, que estaban firmados por Joaquín Grau, con quien, como luego sabes, me hice íntimo amigo y yo decía, bueno, un honor. Luego me enteré que Joaquín Grau había sido el director de 2 prestigiosas revistas que yo leía todavía más pequeñito, que eran Pulgarcito y no sé qué otra revista así, de ese tipo. Vamos, de tebeo, cómic. En fin. Sí. Y eres una especie de guerrero también, de luchador. ¿Por qué, Enrique, en estas historias? ¿Por qué sigues aguantando? ¿Por qué sigues estando ahí? No solamente intentas dar información, sino algo más. Hombre, lo intento. Realmente yo tengo un espíritu revolucionario desde que era muy joven, como sabes muy bien, Miguel, porque nos hemos conocido, hemos estado en eso. Es decir, siendo un chaval, un muchacho, yo estaba muy en el espíritu del mayo del 68, que era un espíritu, el de los años 60, de cambio. O sea, en aquel momento creíamos que el mundo iba a cambiar, estaba la guerra del Vietnam, el poder de las flores, el hombre llegaba a la luna, o supuestamente llegaba a la luna,
La parapsicología era reconocida como una ciencia. La Parapsychological Association, a la que tengo el honor de pertenecer, fue acogida en el año 69, el mismo año de la llegada del hombre a la luna, dentro de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, gracias al apoyo de la antropóloga Margaret Mead. En fin, era toda una serie de cosas. Para mí era muy importante, por la antropología me interesaba mucho, y luego, como sabes, en el año 71 yo estuve estudiando en la Sorbona antropología, entre otras cosas, con gente muy interesante, colegas de Margaret Mead, que fueron uno de ellos, uno de los profesores circunstanciales en los seminarios cortos que daban, que era un profesor del sur, Jean Servier. Jean Servier fue uno de quienes me abrió más a estos temas. Yo ya estaba muy metido en el esoterismo. En aquel entonces, no solo los ovnis, que yo llevaba escribiendo desde que tenía 17 años, como sabes, en la revista Algo, que era la única revista que tocaba estos temas. Pero en París hacía compatible eso con meterme en varias escuelas esotéricas, entre otras la de Gurdjieff, como sabes. Así que ya siendo un muchacho, estaba muy interesado, un joven en aquel entonces, estaba muy interesado en los temas que ahora plasmo en los libros. Una de las personas, como decimos, que más tiempo lleva en estos asuntos, divulgándolo y haciendo algo más. Las claves ocultas del símbolo perdido. Sí, claves ocultas a secas, del símbolo perdido. ¿Por qué te interesan las claves? ¿Son tan importantes las claves? Antes de nada, este tiempo en el que estamos viviendo es el momento de volver a sacar cosas que estaban ocultas, desentrañar misterios, desvelar, quitar el velo ese de Isis que cubría todas las cosas ocultas, y es el momento de saberlo. Mira a la hipnotizante pantalla de un ordenador y dímelo tú. Hoy en día tenemos ahí una pantalla de hipnosis total, sobre todo cuando uno se conecta a internet, ya la hipnosis es absoluta, pero al mismo tiempo es la prueba del iniciado. O sea, lo tienes ahí. Te puedes ir al infierno o te puedes conectar con otra cosa. A través de internet, a través de un instrumento tan simplón como Google, hoy en día eres capaz de acceder a secretos por los que en muchas épocas, a millones de secretos como aquellos que alguien que esperaba ser iniciado aguardaba durante 10 años a que le iniciaran en un templo. Esos secretos están ahí. Podemos acceder a ellos. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en tal estado de hipnosis, de zombificación, por muchas circunstancias que se están dando en este momento en la Tierra, que no somos capaces de poner en marcha esas técnicas. Yo tengo la fortuna de haber sido iniciado en líneas muy diversas. Algunas menos conocidas, como líneas egipcias, u otras muy conocidas, como el taoísmo, por gente como Mantak Chia, que tú le conoces muy bien. Bueno, pues el maestro Mantak Chia es un mecánico, pero es un mecánico que maneja el taoísmo al detalle. Y él sabe cómo funciona la energía porque era un campeón de artes marciales al que muchos maestros taoístas le fueron iniciando. Hoy en día es tan simple como ir a sus cursos y uno lo pone en marcha. Y te aseguro que en los cursos de Mantak Chia y a la tradición taoísta que hoy en día conocemos, comprendes lo que había oculto dentro de la tradición egipcia. Comprendes la parte energética, el manejo energético. Hoy en día ocurre eso. Hoy en día estamos sometidos a un bombardeo terrible. Veréis que vosotros en la familia ha habido todo tipo de anomalías. Gente que se ha peleado, familias, parejas que han estado a punto de romper. ¿Por qué? Porque había un bombardeo solar brutal. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, sí. Es decir, la actividad solar nos afecta a nosotros, afecta a la temperatura, afecta a los terremotos. O sea, afecta al campo geomagnético terrestre y a los campos electromagnéticos que rodean al ser humano. Pero simultáneamente a eso está cayendo una sustancia tal, está cayendo algo sobre la Tierra. Esa es mi creencia y esa es mi vivencia, aunque sea en pequeñito, pero es la de mucha gente, que es un momento excepcional. Es decir, hoy cielo e infierno confluyen con una mayor intensidad que nunca en la Tierra, y uno puede ir para arriba o puede ir para abajo. Quedarse en medio es lo más difícil. Yo intento mantenerme, pero muy difícil. Uno se quepa abajo rápidamente en cuanto se descuida. Intentemos enfocar un poco el tema, Enrique. ¿Por qué son tan importantes los símbolos? Te pido, y luego me critican algunos oyentes que os estoy pidiendo a los invitados que seas concreto, que seas breve si puedes, porque tenemos muchas cosas que quiero que nos cuentes. Queremos exprimirte esta noche mucho. En síntesis, sí. Los símbolos son importantes por cómo está concebido, digamos, la mente o el ordenador biológico del hombre, del ser humano actual, y no del ser humano actual, sino de un predecesor nuestro y del Cromañón, que era el Neandertal. El Neandertal tenía ya una mente simbólica.
por decirlo así, en forma muy simple. A la mente le llamo yo el ordenador. Es decir, esto es una máquina, lo que tenemos es una máquina, el cuerpo, que funciona como una máquina. Y tiene una computadora, una unidad central de procesos, que los símbolos ejercen una influencia, vamos a decirlo así, inconsciente. No solamente eso, sino que el hombre de Neandertal, los dioses descubrieron que tenía otra serie de capacidades. Los dioses, que tenía sí, los dioses, sí, porque este libro, la novela de Dan Brown, El símbolo perdido, sobre el cual versa mi libro Claves ocultas, el símbolo perdido, es a fin de cuentas sobre el secreto de los dioses que es transmitido a los humanos a través de la iniciación y de los humanos que aspiran a convertirse en dioses, como ese protagonista oscuro suyo, o como la historia final, la clave final, que es: los seres humanos podemos llegar a convertirnos en dioses. Todo eso está sacado del mormonismo. Como sabes, los mormones, los santos de Jesucristo de los últimos días, lo que creen es que su Dios, Yahvé, Jehová, vive en un planeta concreto. Eso lo sabes, ¿no? O sea, es una religión extendidísima en Estados Unidos que se llama Kolob. Esto me enteré siendo un chaval porque me metí con los mormones para ver qué secretos. Yo sabía que ellos tenían algo, porque su fundador era masón. Todos sus fundadores eran masones y eran ocultistas totales. Tenían toda una serie de historias, que vive en un planeta que se llama Kolob y que tiene una esposa, así, textual. Y piensan que es que antes era un ser humano y que todos los humanos tienen la posibilidad de llegar a convertirse en dioses. Esto nos puede dar risa, pero a mí me da bastante menos risa que la concepción que tenemos general acerca de Dios. Otra cosa es el concepto amplio de Dios como algo inaprensible, el supremo, en lo que yo creo. Pero lo que te decía es, la clave de la novela de Dan Brown, El símbolo perdido, es que el hombre puede llegar a convertirse en Dios. Y él dice, a través del poder de su mente. Él simplifica siempre todo. Luego veremos cómo en las novelas de Brown, si quieres, hay diferentes planos de comprensión y diferentes planos criptográficos, a alguno de los cuales no llega prácticamente casi nadie. Ya, sin embargo, no creía... Pero perdona, cuando me hablabas de los símbolos, es que era una forma de influir al ser humano, al igual que el ser humano el neandertal tenía la capacidad de conectar con otros planos de realidad, con otros niveles dimensionales. ¿Sí? Y se utilizó eso, sí, se utilizó a través del chamanismo. El chamanismo sabemos que es algo muy antiguo, viene de la época del neandertal. El neandertal tenía una constitución cerebral especial, diferente a la nuestra, y ahí empezó a ejercerse una acción con la cual los dioses lo que pretendían era ayudar al ser humano a que evolucionara. Y ahí empezó una labor lenta o muy dinámica de evolución a ese nivel, a un nivel genético. Había diferentes tipos de dioses, entonces cada uno hizo una cosa muy distinta. Cuando dices, déjame que te corte, ¿dioses, estás hablando de extraterrestres o...? No, yo estoy hablando de dioses, no me lío. Dioses de allá arriba. No me lío. Ya. No, es que lo que han llamado dioses siempre... Vamos a ver, yo me planteo algo muy simple, Miguel. Yo no me creo la estupidez que nos han metido de que todas las cosas que se creen desde hace un par de siglos a esta parte, y sobre todo durante el último siglo, sean la verdad, es decir, el racionalismo, materialismo, etcétera, y todos los antiguos, incluida la infinidad de sabios que han construido toda la base de nuestra civilización, cultura, filosofía, ciencia, eran estúpidos. Yeah. Yo en mi libro demuestro claramente que todos los creadores en la ciencia, los grandes creadores, eran iniciados. Lo demuestro brevemente, pero podría haber escrito un libro dedicado solamente a eso. Cómo Galileo pertenecía a dos sociedades secretas. En la segunda parte vamos a hablar de ellos. Etcétera. Demuestro claramente eso. Entonces lo que yo digo es, a mí me interesa lo que ellos decían. A mí me interesa lo que decían los antiguos, porque eran más sabios que nosotros. Nosotros tenemos más tecnología, tenemos más ciencia material, pero ellas eran más sabios. Así que a mí no me importa que los ignorantes se rían de lo que yo digo. Me interesa más bien escuchar lo que decían los sabios. Y los sabios hablaban de dioses. Y esos dioses no es... Para mí es también estúpido decir extraterrestres, porque uno piensa en unos seres de carne y hueso que bajan de unos platillos metálicos. No sabemos lo que es. Pero sí, indudablemente son seres ultradimensionales, ultraterrestres, lo que nos dé la gana. Solo algo que tengo la certeza de que influyó sobre el ser humano. Y no solo tengo la certeza, sino que no me debo andar con remilgos. Es hora de decirlo ya.
porque no estamos en este momento para andarnos con chiquitas. La Tierra está en una situación muy especial y es muy importante que intentemos averiguar lo que ocurrió en nuestro pasado para intentar impedir lo que se quiere que sea nuestro presente futuro. Vamos a intentarlo esta noche, o por lo menos daros las claves. Escucha esto, Enrique. Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano. Estoy metido en algo que no logro entender. Contempla el mayor secreto de la historia de la humanidad. Hablabas de Dan Brown. Mucha gente, y no quiero entrar mucho porque yo quiero centrarme en esas cosas que acabas de contar, es lo que más nos interesa esta noche. Mucha gente la ha criticado, dice que ha cogido verdades a medias de muchos sitios, evidentemente para vender millones de libros, y que quizás sea la mayor mentira, las verdades a medias. ¿O crees que ha abierto el camino a mucha gente quizá con esta serie de temas, con el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios? Hoy tenemos unos cuantos Ángeles y Demonios aquí en el programa, y con el último libro, del Símbolo Perdido. Creo profundamente que ha abierto mentes. Que ha abierto mentes y de forma mucho más interesante a lo que lo ha hecho, por ejemplo, el Tercer Ojo, a Lobsang Rampa. ¿Por qué? Porque Lobsang Rampa, por ejemplo, era un farsante. O sea, era un inglés que él se llegó a creer... Sí, bueno, de fontanero era circunstancial. Era un tipo muy inteligente, pero que se llegó a rapar y a montarse una película que en la cuarta novela revela de que es que el lama se ha apoderado de su cuerpo. Vale. Pero aún así abrió muchas mentes. A mí me han dicho muchos budistas del máximo nivel, algunos occidentales, que ellos se metieron en el budismo a través de Lobsang Rampa. Y el Dalai Lama me ha contestado, después de otros muchos lamas, casi me abuchearon en la rueda de prensa en la que tuvimos hace muchos años con el Dalai Lama, una muy privada, porque preguntara por eso, pero necesitaba que él me lo dijera, que Lobsang Rampa no ha sido tibetano. El retorno de los brujos abrió muchas puertas, pero de repente Dan Brown es un boom tremendo. ¿Cuál es la cosa, el secreto de el Código Da Vinci? Doble. Uno, él maneja ahí los arquetipos de forma tremenda. ¿Y cuál es el arquetipo al que él hace? Está por un lado eso y por otro lado la polémica, que es lo que falta en este libro. Pero el arquetipo que toca ahí es muy potente. Igual que en el Símbolo Perdido toca otros arquetipos, no son tan potentes. ¿Por qué? Porque en el Código Da Vinci lo que hace es reavivar el arquetipo de lo femenino, de lo eterno femenino. Vamos a ver. Él lo que habla es de una búsqueda del grial. El grial es el útero y la espada es el pene. O sea, lo femenino y lo masculino. Esos son los símbolos eternos. María Magdalena es la representante de lo femenino reprimido por el cristianismo oficialista y solamente mantenido por los herejes, por los gnósticos. Y así, siguiendo todo lo que él va desarrollando, ahí habla de la diosa, es lo eterno femenino. Y eso llega de forma tremenda. Llega a las mujeres se fascinaron mucho por esa novela, pero llegan también a muchos hombres que reconocen eso. Eso ocurre que después de mucho tiempo de matriarcado, cuya historia sería muy diferente a la que hemos concebido, llega un golpe de estado patriarcal con pueblos que vienen del oriente, que llegan con caballos, y mientras que el matriarcado es agrícola, ellos son pastores como Abraham y ganaderos. ¿Y qué ocurre? Llegan con una violencia, con dioses machos, arrasando, anulan el sacerdocio femenino en buena parte del mundo, incluido en todo el Mediterráneo, que yo he recorrido los lugares, no hay duda que el sacerdocio era femenino, que no existía la guerra, etcétera. Arrasan. Y ahora se nota de nuevo esa necesidad de intervención de lo femenino. Eso es lo fundamental. Y luego está la polémica. En este libro, ¿qué ocurre? Que yo creo que él estaba muy dolido por toda la polémica que había organizado y por todas las críticas que había recibido y no se mete con la polémica. Pero yo defiendo a Dan Brown porque considero que tiene muchos más elementos
en sus novelas de lo que se han pensado. Y en este libro, por fin me permiten demostrarlo. En el anterior me eliminaron 2 capítulos dedicados a eso porque eran muy especializados. Yo aquí descubro que dentro de sus obras hay muchísimas claves ocultas. Hay una estructura secreta. Curioso. Hablaba en ese testimonio que te hemos puesto de que nosotros hemos hablado mucho de historia. Estamos en medio de la historia ahora. Hay una lucha entre, quizá la lucha eterna. Estamos en ese momento, es el momento de abrir los ojos, de estar atento, de ponerse en marcha. Siempre lo ha sido. Vamos a ver, el problema es que vivimos en un universo dialéctico, en un universo en la que hay 2 fuerzas. Cuando uno lee El símbolo perdido, ve que ahí habla de caos. En la portada, en la portada de la novela se ve que pone ordo ab caos. O sea, orden a partir del caos, que es un lema del Supremo Consejo del Grado 33 de la masonería escocesa, y habla constantemente, orden a partir del caos. Es la lucha, digamos, entre el orden y el caos en el universo, permanente. Y eso se trasluce a muchos niveles, pero se trasluce a unos niveles mucho más simples para que se pueda entender en el ser humano, y es el poder, o sea, el poder del amor o el poder del ego. Es decir, hay unos que buscan, y a lo largo de la historia ha sido así, desde los dioses hasta hoy, hasta el ser humano actual. Hubo dioses que por amor, por decirlo de alguna manera, trataron de ayudar a los seres humanos a evolucionar. Y hubo dioses que, por el contrario, querían poder y utilizar en todos los sentidos al ser humano como ganado para que le dieran su leche, lo que ellos necesitaban, como esclavos, etc. Esa lucha se ha mantenido y se sigue manteniendo hoy. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día el salto evolutivo puede ser tan fuerte que a los dioses que tienen esto como su chiringuito, temen que se les acaba el chiringuito. Y a todos los dependientes que han puesto aquí manejando el chiringuito, también. Al poder le asusta mucho lo que está ocurriendo. Y digo esto en voz alta porque ya no temo nada del poder. Por supuesto. Estás muy valiente últimamente, poderoso. Bueno, tú sabes las cosas que me han ocurrido últimamente. Me da lo mismo. O sea, eso va adelante. Está claro. Están haciendo el combate entre los grupos de poder es terrible en este momento, pero terrible plasmado en acontecimientos que estamos viendo y que decimos, ¿pero qué ocurre? ¿Qué pasa? Confluyen muchas cosas. Confluyen, por un lado, esa presión del sol que estamos viviendo y que da nevadas, terremotos, etcétera, con las armas que tienen sísmicas, y las armas, el mismo tipo de armas lo utilizan para sismos que para controlar el clima. Para seísmos, has dicho. Sí, para armas sísmicas como para controlar el clima. Pero ¿qué ocurre? No hay que recurrir a eso. Es tal la potencia de lo que está ocurriendo en este momento, no en el sistema solar, sino para mí en la zona del cosmos por la que estamos atravesando. No lo digo yo. En mi libro, sabes que hay un libro dedicado a 2012, tema al que tú has dedicado un capítulo, al que tú has dedicado un libro, en el que cuento cómo científicos rusos muy notables para mí cuentan que eso está ocurriendo en todo el sistema solar, transformaciones brutales, lo cual me hace pensar, lo más loco que hay, es decir, simultáneamente la helada mayor de la historia en Washington, que tú sabes que me pilló a las puertas de Washington, sí. Yo estaba allí en la NASA grabando un programa de televisión, quería ir a Washington, me pilló allí, y simultáneamente en Brasil 50 grados. En Alaska se han descongelado Alaska. En Europa nevadas tremendas. Bien, si mi hipótesis es correcta, porque es una hipótesis basada en los propios cálculos de la NASA, este verano va a ser un verano de una intensidad tremenda. Hoy no hace falta más que ponerse al sol. Póngase usted al sol mañana, si hace sol, y va a ver cómo le quema el sol. Y estamos en pleno invierno. Bueno, este verano sería tremendo. ¿Qué ocurre? Eso produciría, entre otras cosas, una proliferación de bichos. A los bichos, para anular esos bichos, les vamos a tener que echar insecticida. La comida va a estar pésima. Es decir, se van a dar toda una serie de circunstancias interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque ante las amenazas a la supervivencia, el ser humano es capaz de despertar o queda aplastado. Es decir, solo sobreviven, como siempre, los que son más capaces de enfrentarse a eso. Eso es lo que para mí, de alguna manera, se está dando. Pero hay otro nivel en este momento, y es ese otro nivel del corazón, de
la parte más superior del ser humano de superar lo instintivo. Lo vamos a ver después, si te parece. Estamos en Radio Nacional de España. La niña llegó en el barco de carga. La Estación Azul. Le habían puesto una Un viaje fantástico por la literatura. El rey mezcló su sangre con Un viaje real por la fantasía. un hijo o una hija, según el caso. Para los amantes de los libros, esta estación es tu punto de encuentro. Como en el cuadro de Fra Angelico, un pájaro, quizá. La Estación Azul. Gatos, Baroja, Con Ignacio Elguero Pino, Pío Caro. y Cristina Hermoso de Mendoza. Nuestro tren se detiene en un andén. Los domingos a las 3 de la tarde. De versos. En Radio Nacional. Sigue el misterio en Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. En la historia de la humanidad han existido algunos grupos misteriosos conocidos como sociedades secretas. Entre las más influyentes y conocidas están los Rosacruces. El término Rosacruz se refiere a una legendaria orden secreta que data del siglo XV o del XVII, generalmente asociada al símbolo de la Rosa Cruz. Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que usan rituales relacionados con la francmasonería, se reivindican herederas de la legendaria Orden Rosacruz del siglo XVII. La Orden Rosacruz fue fundada, según ciertas leyendas, por Christian Rosenkreuz, caballero del siglo XV. Según la leyenda, Christian Rosenkreuz nació en el año 1378 en Alemania. A partir de 1393 visitó Damasco, Palestina, Tierra Santa, Egipto y Marruecos, donde estudió con maestros de las artes ocultas. A su retorno a Alemania en 1407, fundó la Orden Rosacruz, un pequeño grupo de no más de 8 personas. Cuando Christian Rosenkreuz murió en 1484, la orden se extinguió y la localización de su tumba permaneció desconocida hasta 1604, fecha en que fue redescubierta y la orden renacía. Tradicionalmente, los Rosacruces se dicen herederos de tradiciones antiguas que se remontan a la alquimia medieval, al gnosticismo, al ocultismo, al hermetismo del antiguo Egipto, a la cábala judía y al neoplatonismo. De un modo general, los Rosacruces defienden la fraternidad entre todos los seres humanos. Para los Rosacruces, los seres humanos pueden desarrollar sus potencialidades para hacerse mejores, más sabios y felices. Estos objetivos, según los Rosacruces, pueden ser alcanzados por medio de un cambio personal de pensamientos, hábitos y sentimientos. Según ellos, esto solo es posible si se elimina el velo de la ignorancia que cubre los ojos de los hombres. Estos son algunos datos históricos de esa sociedad secreta, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta su influencia en nuestro mundo y en la civilización humana. Escuchemos. Enrique, hemos utilizado esta introducción de los Rosacruces para meternos un poco en el mundo de la gente que parece que controla o que ha creado esta sociedad y están ahí ocultos. Es cierto que nuestra civilización ha dependido mucho de ese poder de las sociedades secretas, de ese poder en la sombra. Totalmente. Lo que ocurre es que yo doy en el libro Claves ocultas del símbolo perdido una visión bien diferente a la que se da generalmente, a la que dan los conspiranoicos. Está claro, Miguel, no cabe ninguna duda que yo denuncio los juegos del poder, cómo nos manipulan. Pero no me equivoco cuando hay muchos conspiranoicos que dicen que detrás de los Rosacruces, de la masonería, de los orígenes, de los fundadores, que eran ya manipuladores. Yo digo lo contrario. ¿En qué me baso para decir lo contrario?
simplemente en haber estudiado el origen. En el libro dedico varios capítulos a cuál puede ser la verdadera historia secreta detrás del movimiento Rosacruz. Y descubro una historia para mí fascinante de cómo en Inglaterra y en Alemania y en buena parte de Europa, un puñado de personas se inspiraron, eran hermetistas y se inspiraron en la idea de que podía estar a punto de comenzar una nueva era y de que podía haber un cambio, de que podía haber una revolución que llevara al ser humano de la ignorancia a la luz, que le sacara de la superstición y que le llevara al conocimiento y a la fraternidad entre los seres humanos. Ellos estaban convencidos de que se podía generar no una nueva religión, sino un nuevo cristianismo basado en los conceptos de la antigüedad, universal. Y lo que ocurre es que ellos veían en aquel entonces al Papa como el anticristo. Y no les faltaba razones para hacerlo, porque recordemos que cuando Lutero, cuyo símbolo, cuyo escudo es una rosa y una cruz, y con eso no estoy diciendo que él fuera un Rosacruz, es que estaba dentro de una ideología que era mucho más amplia, aunque luego él se volvió un rígido y un fanático, como les ocurre a mucha gente. Pero cuando él deposita toda una serie de tesis en la puerta de una iglesia de Wittenberg, lo está haciendo por una razón muy concreta, porque realmente el papado, la silla pontificia, es poco menos que un prostíbulo. Lo ha sido en muchas ocasiones. Es decir, en la cual, por ejemplo, el Papa Borgia se acuesta con su hija, en la cual hay otros... ¿Has hablado sobre ello? Ayer hablamos suficientemente. Entonces, él está protestando y diciendo que cómo al Papa se le ocurre vender indulgencias. Es decir, para llenar las arcas, diciendo a la gente que pueden hacer lo que les dé la gana, matar, violar, robar, y con tal de que le den un dinero a la iglesia, ya tienen asegurado el cielo. Es decir, es razonable. Entonces hay un movimiento enorme en el que participan toda una serie de gente que yo detallo aquí, fascinante, en la que están representados los grandes genios de la Inglaterra isabelina, los grandes creadores de la literatura, sobre todo, pero los grandes creadores también predecesores de la ciencia, que son los que conforman ese movimiento Rosacruz. Yo explico por qué y cómo. Y era al mismo tiempo un movimiento político, que lo que trataban era de buscar un Mesías que uniera no ya solo a los protestantes, sino a todos los que se pusieran al papado para liberar Europa, para crear una nueva Europa. Y explico cómo ese movimiento, que tenía como eje, como dicen los manifiestos, 1604, por un acontecimiento cósmico excepcional que se daba y que detallo aquí, se podía dar un cambio. ¿Qué ocurre? Les falló la jugada, porque su Mesías elegido, una pareja, guiados por un Rosacruz notable, por el príncipe de Anhalt, quisieron enfrentarse al papado y primeramente a Carlos I de España y V de Alemania y luego a Felipe II, y ahí la pifiaron totalmente, porque se desató una batalla, la batalla de Montaña Blanca, y resultaron derrotados. Y ese es un eje muy importante, y ahí ocurren muchas cosas fascinantes, y ahí vemos como uno de los que participan en la batalla de Montaña Blanca, y que andan rondando por ahí y haciendo cosas, y que unos meses antes de eso tiene un sueño revelador, va a ser el creador del pensamiento actual, Descartes. Descartes, en un momento en que él está pensando qué hacer, porque no entiende todo ese lío en el que hay, tiene un sueño famoso, que es el famoso sueño de la razón, y que realmente, como yo digo ahí, esconde una iniciación. Es claramente o bien un invento que él hace basado en los manifiestos Rosacruces, o bien la descripción de su iniciación como Rosacruz. Y no hay ninguna duda de que Descartes se comporta como un Rosacruz. Le señalan cuando llega a París, por ejemplo, Descartes, como otros grandes pensadores de la ciencia y del pensamiento moderno. Cuando llega a París, le dicen: ¿no serás tú un Rosacruz que vienes de allí? Y él dice, como ya había corrido el rumor en París, que estaban todos como locos, que los Rosacruces eran invisibles, y era lógico, se llamaban los invisibles porque lo que intentaban era pasar inadvertidos. Dicen, es cierto que estuve buscándoles por Europa, porque era Vox Populi que les había estado buscando. Dice, pero como eran invisibles, no les puedo encontrar. A mí me veis, ¿verdad? Entonces no soy Rosacruz. Seguimos adelante, quiero hablar de más personajes. En Inglaterra estaba, por ejemplo, uno de los escritores más importantes que también tenía encriptada su obra, ¿no? Francis Bacon. Sí. Sir Francis Bacon es, antes hablo de John Dee, que es un personaje excepcional,
A cualquiera que haya visto la película Elizabeth, la reina virgen, le verá ahí actuando como el mago de la reina Isabel. John Dee era un genio absoluto. O sea, en miles de aspectos. O sea, era matemático, numerólogo, pero de un nivel increíble, que le ofrecían cátedras siendo muy joven por donde fuera, en Lovaina, en París, en cualquier sitio. Y era un genio creador, ya siendo muy joven, de artefactos. Por ejemplo, tuvo un gran escándalo en la universidad porque creó un carro para una representación teatral que volaba, en el cual se metía un individuo y volaba un escarabajo volante. ¿Sí? Y decían que era brujo, es brujo, porque era tan ignorante la gente de aquel entonces que no sabían diferenciar entre tecnología y brujería, pero ellos tampoco lo diferenciaban. Lo que yo digo es como en aquel entonces ciencia y brujería estaban íntimamente unidas, y ya Francis Bacon lo separa. A Francis Bacon se le atribuyen muchos de los males en nuestro mundo. Se dice que ha sido el introductor del racionalismo, pero cuando uno analiza su vida y su obra, se da cuenta de que era un gran iniciado, era un maestro de una escuela de misterios que llevó una doble vida increíble. Y lo que yo detallo en el libro es cómo manejó los hilos desde las sombras en muchos sentidos, cómo incluso fingió su muerte. El libro, la verdad es que se le ha tenido que recordar por parte de los editores bastante, porque era un libro muy voluminoso. Entre otras cosas, no tenía 17 capítulos como el que aparece ahora, sino 33, que es el número que aparece en la portada. Y se ve cómo este hombre creó el mundo moderno. John Dee, por ejemplo, era el que había creado el concepto de Imperio Británico. Commonwealth, Imperio Británico, había creado ese concepto de él. Y fue el que pensó que el Imperio Británico debía ir desde América, desde Norteamérica, hasta las islas del norte de Europa, las islas que hay al norte de Rusia. No llegó hasta ahí. Pero él planifica eso y empieza a formar a los primeros navegantes con su material, con cartas de navegación, porque él era amigo de Mercator, el creador de los primeros globos, etcétera. Y luego Francis Bacon crea la compañía con otros amigos y discípulos suyos, la Compañía de Virginia, de las Indias, la primera que empiezan a lanzar expediciones. Se ve cómo todos los que colonizan América son miembros de estas sociedades secretas que crean John Dee y luego Francis Bacon. Y se ve luego cómo sus discípulos y sus familiares son los primeros que colonizan América. Toda la historia de Norteamérica, la película Pocahontas, por ejemplo, tanto al que salva Pocahontas como con el que luego se casa, los dos son dos discípulos de Bacon. El primero que organiza una revolución contra la corona inglesa es un Bacon, es un sobrino segundo de Francis Bacon, etcétera. Hay claves apasionantes. Yo quería, antes de pasar a la siguiente parte, otro personaje, Shakespeare. En sus obras, estás tratando de decir, te hago otra pregunta antes, que todos los personajes influyentes, biólogos, médicos, científicos, escritores, ¿eran miembros de sociedades secretas? No digo. Quizá los más importantes. No digo otra cosa, digo algunos, yo me refiero a algunos concretos. Ya. Hay otros muchos que son desconocidos y de los que no hablo, que también que descubrieron cosas muy diversas relacionadas con la circulación sanguínea o relacionados con el magnetismo. No, pero que son menos importantes. Pero yo estoy diciendo, hay detallo, como Comenius, que es un hombre, es el patrono de la UNESCO, o como Kepler, o como Leibniz, o como Newton, al que dedico un capítulo. Ante todo, lo que les fascinaba era la alquimia. Por ejemplo, Newton, lo de la ciencia era un subproducto. A lo que dedicó la mayor parte de su vida era la alquimia, a la teología, a la prisca teología, que es la teología primitiva de los antiguos, a la profecía, a la cábala, a ese tipo de cosas. Yeah. Era lo que le fascinaba. Shakespeare es un enigma. Y dedico un capítulo al libro, y lo que vengo a decir en resumen, se ha cuestionado por parte de infinidad de gente. Algunos nombres famosísimos los escribo ahí, tanto escritores importantísimos, premios Nobel, grandes estadistas, como actuales personajes. Por ejemplo, Kenneth Branagh, que es el actor, Kenneth Branagh, que ha dirigido además más películas sobre Shakespeare. Todos estos personajes dicen: el Shakespeare actor no pudo ser el que escribió esas obras. Y detallan por qué. Del Shakespeare actor, todo lo que sabemos de su vida de cierto se puede resumir en un folio. ¿Sí? Sí, absolutamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido gente que ha dicho,
han dicho de todo, que Shakespeare era fulano, que Shakespeare era mengano, y algunos han dicho que era Francis Bacon. Desde mi punto de vista, la respuesta parece venir por otro lado, pero por multitud de argumentos, algunos de los cuales desgrano hay. Las obras de Shakespeare son el producto de una escuela de misterios, de una escuela de iniciados, que tratan de transmitir toda una serie de dramas relacionados con el ser humano y a través de las obras de teatro. No olvides, Miguel, que el teatro era lo que utilizaban los iniciados en Grecia para hacer llegar los grandes misterios a las masas. Era como una forma de que participaran en una misa, por decirlo así. La misa es el gran misterio, mientras que, digamos, una tarea mística es el pequeño misterio, lo que uno hace individualmente. Y a través de las obras de Shakespeare trataban de elevar el nivel del inconsciente colectivo, al igual que a través de la forja de un idioma, el idioma inglés, que en la época de Shakespeare y de todos sus contemporáneos multiplicaron por 10 el número de palabras que tenía el inglés. El inglés primitivo era muy primitivo, y empiezan a enriquecerlo, y lo hacen en base a la cábala fonética. Es decir, saben perfectamente que la vibración y el sonido son fundamentales, porque tienen varios poderes. Uno, tienen el poder de influir sobre el cerebro, modificarlo en un sentido u otro, y tienen también una potencia mágica, por decirlo de alguna manera. A través de la creación del idioma inglés empiezan a transformar el mundo, y el idioma que ellos definen como idioma inglés será el idioma preponderante en nuestros días, al igual que la ciudad que ellos designan con una geometría sagrada especial que ellos crean, que es la ciudad de Washington, será la capital del mundo como lo es hoy en día. El Colegio de los Sabios Invisibles, nos preguntan. Sé breve si puedes. ¿Existe? ¿Ha influido también en todo este desarrollo? Bueno, hay dos colegios de los Sabios Invisibles. Uno, a los Rosacruces le llamaban los invisibles, porque lo que trataban, su misión fundamental era promover la ciencia y a que los científicos se unieran y compartieran sus conocimientos para transformar la vida de los seres humanos, para que los seres humanos tuvieran la libertad. Y lo que ocurre, efectivamente, es que el producto de toda su obra, entre otras cosas, es la masonería. Hay dos productos que explico claramente y de forma indiscutible cómo salen del mismo sitio, que es de los discípulos de Bacon, a través de una cosa que se llama el Gresham College, el colegio Gresham. Cualquiera que visite Londres, bueno, ahí detallo dónde está, en un edificio muy importante de Londres. Y Gresham era un tío de Bacon, no era otra cosa más que un tío de Bacon. Como él cede eso, ahí es donde tienen lugar las reuniones del llamado Colegio Invisible, que son una serie de sabios científicos, y de ahí, entre otras muchas cosas, además de la astronomía que sale de ahí, se crean la Royal Society, la Sociedad Real, que es la primera gran academia de ciencias, y que es la más prestigiosa hoy en día, y la masonería. La moderna masonería especulativa también sale de ahí. ¿Qué ocurre? A través de esas dos herramientas y de otras, tratan de transformar la vida de la humanidad. A través de los ideales de que la gente salga de la ignorancia, llegue al conocimiento y intentan transformar el mundo. ¿Qué ocurre? Como todas las revoluciones sin excepción, acaban fracasando. Y por el proceso de degeneración que todo sufre en esta tierra, al igual que el ser humano es joven, llega a un auge y luego llega a un declive y muere, ocurre lo mismo. Las revoluciones fracasan, acaban decayendo y volviendo a un orden nuevo, pero esclavista. Esto ocurre con eso mismo. O sea, hay esos dos colegios invisibles, el de los Rosacruces y el llamado Colegio Invisible, que fue un grupo de sabios que fueron padres del mundo moderno. De los abuelos hemos hablado. ¿Qué piensas de la hermandad blanca? Nos pregunta uno de nuestros oyentes. ¿Existe esa hermandad? Estamos tratando de llegar a... Vamos a ver. Por resumirle, sí. No creo que como se cuente, pero no solo existe una hermandad, sino creo que existía un círculo desde hace mucho tiempo, pero a diferencia de lo que se dice, creo firmemente que en el siglo XVIII se constituyó una hermandad, por decirlo así, para operar por la evolución y por el salto evolutivo de este planeta. Y que en aquel momento se operó entre adeptos de muy alto nivel, algunos de los cuales han alcanzado otro plano de existencia y ayudan desde este plano, y otros operaron desde este. Y a esa hermandad han pertenecido
algunos personajes muy notables, no solo Francis Bacon, al que se le conoce como uno de los grandes maestros de la hermandad, también como el conde Saint Germain sería una encarnación posterior suya, sino otros como Mazzini, el gran masón y libertador de Italia. Era otro de los adeptos, según Madame Blavatsky, que es una de las que hablan de esto. Y así otro montón de personajes. Es decir, sí habría un círculo interno de la humanidad, del que hablo en mi libro, que trata de impulsar la evolución de la humanidad. Pero hay simultáneamente otra tendencia, que es la tendencia al poder, a la degradación, a la materialización y a que nos quedemos con los inmigrantes de clase pobre y media que allí residen. Pero lo que pocos saben es que la capital de los Estados Unidos encierra grandes secretos. Símbolos mágicos están repartidos por la ciudad, creando una energía muy pensada para crear una nación. Descubrir Washington será nuestra próxima intención, en compañía de nuestro invitado. Escuchemos. Por la conversación, Enrique, parece que nos ha ido llevando, la historia nos ha ido llevando a una serie de personajes que surgen, sociedades secretas, Reino Unido, Gran Bretaña, y de ahí pegan el salto a Estados Unidos, como tratando allí de plasmar toda una serie de ideas mágicas, secretas, francmasónicas, rosacrucianas, yo no sé cómo llamarlas. ¿Es cierto? Teniendo como capital a Washington. Es cierto, realmente en América, en toda América, se ponen una serie de semillas, con la esperanza de que esas semillas den frutos. ¿Qué ocurre? Que en principio el proyecto era más amplio. El proyecto de los iniciados, los que luego van a formar eso que se llama la hermandad, el proyecto de los que estaban conectados con el círculo interno de la humanidad, que es ese círculo interno de seres conscientes que tratan de influir, nunca de dirigir el destino de la humanidad, de influir sobre los seres humanos para que se dirijan hacia la luz, la evolución. Y la evolución significa que creen una humanidad unida que sea capaz, en el momento que es el actual nuestro, de que el planeta sea solo uno, de que lo que ocurre en un punto del mundo influya en otro, que haya una conciencia colectiva, que haya una red de conciencia envolviendo a nuestro planeta, que es la red poderosa de telecomunicaciones, esa red que permite que esto que estamos hablando hoy, en este momento, a través de las ondas y también a través de Internet, se esté escuchando simultáneamente en cualquier otro lugar del mundo. Hacia eso aspiraban y plantaron toda una serie de semillas tanto en Norteamérica como en Sudamérica. El proyecto era más amplio y era una América unida, y por ella lucharon. América toda entera, de norte y sur. Toda unida. Quizás ese sea el momento, Enrique, como la gran oportunidad, empezando a ser conscientes de que somos los actores y actrices del futuro, los protagonistas del futuro. Sí, yo creo que fijémonos en aquí y ahora. Es decir, no empecemos a prepararnos ya, preparémonos ya de inmediato, porque el futuro está encima. El futuro es como un tsunami enorme, como una ola enorme, como esas olas que van a sepultar a este mundo viejo, y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Surfear la ola. Es decir, tenemos que aprender a convertirnos en surfeadores que cabalguemos la ola. Como decían los iniciados, el iniciado lo que tiene que aprender es a cabalgar el tigre. O sea, el iniciado no puede enfrentarse al tigre porque es devorado o cosido a zarpazos por el tigre. Tiene que aprender a cabalgarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, cabalgar el tigre. Y cabalgando el tigre, pues a lo mejor somos capaces de, a lomos del tigre, dar un gran salto. Y pensamiento positivo, quizá el pensamiento creador, que mucha gente pensando la misma cosa puede transformar el planeta. Pensamiento positivo, pensamiento de amor, pensar cada uno en lo que le valga, en lo que le funcione. Hay gente que le funciona pensar en los delfines, porque es un símbolo bonito, pero desde luego pensar en cosas bonitas, levantarse positivo, animoso. Y estoy predicando no con el ejemplo, con la voz, porque yo tiendo a hundirme muchas veces por muchas historias, pero pensar que realmente lo mejor es decir,
qué fascinante, qué maravilloso. Este momento tan tremendo, tan crucial de la historia, haber nacido para verlo, para ser protagonista de un momento excepcional. No nos dejemos engañar. Nuestro mundo no es un mundo gris. Este momento no es un momento terrible. No debemos sentirnos abrumados por nada de lo que ocurre, sino debemos sentirnos orgullosos de ser protagonistas y co-creadores de la posibilidad que en este momento se está dando en el planeta Tierra. Me encanta. Te emplazo Me encantan tus sonrisas cómplices. Es un tiempo apasionante y se puede tener esperanza, ¿verdad? ¿Cómo que sí se puede tener esperanza? Sí me decían, sí. Lo único que cuenta es la esperanza. Vamos a ver. La novela de Dan Brown termina con una palabra que es esperanza, hope, en inglés. Y mi libro también termina con esa palabra, la esperanza. Ya. Ese es el fruto. Gracias, Enrique. Gracias por tantos años de amistad. Lo que nos queda, que sigamos adelante, porque cada día dice las cosas más claras. Como tú, Miguel, ¿no? Yo simplemente estoy aquí para que habléis. Yo reparto juego. Ha sido un placer, Enrique. El placer es mío, Miguel. Nos seguimos viendo, ¿vale? Gracias.